Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast A Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo un gran invitado desde España, a Ángel Pariente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy bien, ahora que estoy aquí contigo, tío. ¿Te puedes poner un poco más así de frente? A ver, por ejemplo, ¿aquí te sirve? Ahí está, perfecto. Venga, perfecto, mira qué bonito. Hola, buenos Estaba días. ahí investigando acerca de ti y vi que sos guionista, que tenés bastante trayectoria, que has escrito El Cid, Don Quijote, ¿qué más? Blackie, Canuto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces querías saber qué te trae por Guatemala y cómo... Hombre, ¿qué me trae por Guatemala? Yo salí de Guatemala. ¿Ah, sí? Claro, es que ese es el cuento. Vamos a ver, la historia es muy sencilla. Yo en mi vida he tenido dos... mi trayectoria, básicamente, se basa en un lado en escribir guiones y en otro he estado vinculado a la educación. Okay. Las dos cosas las aprendí aquí. Yo cuando tenía 18 años me vine a Guatemala. Oh, pues. Entonces, mi primer guión lo escribí en Guatemala. Era para una cuña de radio, todavía me acuerdo, tío, hace 30 años. Autorepuestos Guzmán, en la carretera Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. Y fue el primer profesor español del Colegio Español de Guatemala. Oh. Entonces, de aquí salí y, bueno, pues, prácticamente, no vivo en España hace 10 años, vivo en Israel. Okay. Tengo ahí mi familia y todo. Y la verdad que no me he dedicado a otra cosa en toda mi vida, a escribir y a hacer guiones, tanto para cine como para televisión, publicidad. Y entonces estuve en España con el tema del Cid. Ajá. Y me llevaron de Israel, me fui a España y me costó, o sea, 1 año y medio estuve trabajando allí en esta serie, porque ya sabes que es una de las... Es una gran serie, ¿no? Es la más grande que se ha hecho en habla hispana. Wow. O sea, la broma de presupuesto han sido... en dólares sería $36 millones. Wow, es una superproducción. Éramos un equipo solo de 500 personas. Y ahí, ¿y qué tanto pesa eso? O sea, como que los presupuestos que te dan y todas esas cosas, o sea... sí se siente la presión. Hostia, la pregunta es complicada. El tema es, a ver, es que las plataformas han cambiado las reglas del juego de todo. Claro, sí. Entonces... Básicamente, las plataformas son al mismo tiempo una bendición y una maldición. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, si te fijas aquí en Guatemala, muchas veces cuando se habla de cine o se estudia cosas de cine en la universidad, se centran mucho en el tema de los derechos de autor. Claro. ¿Sabes? Bueno, pues buenas noticias o malas noticias. No tengas problemas con las plataformas porque no pagan derechos de autor. Entonces, se da la paradoja de que, por un lado, son los mayores compradores de producción que existen en este momento, pero por otros las reglas del juego son totalmente distintas. Claro. Entonces, eso lo ha cambiado todo por completo. Luego vino la amiga pandemia. Y entonces el cobicho ha generado una distopía, que es el aumento de consumo de series en plataformas. Pues mira, se estimaba que iba a haber un crecimiento del 4% sin bicho, y con el bicho se ha convertido en un 18%. Madre santa. Entonces está todo el mundo produciendo como un pollo sin cabeza. Claro. Porque tenemos que tener cosas en antena, porque si no tenemos en antena, se nos va la gente. Sí, o sea, claro. Si no se renueva, si cada 2 semanas no hay renovación en las plataformas, la gente se da de baja. Sí, es cierto. Entonces se ha vuelto una locura. Entonces me contrataron, después del CID, me contrató una compañía guatemalteca para hacer una adaptación. Ah, ok. Entonces, obviamente acepté porque estaba como loco por volver a Guatemala, porque es de donde salí. Sí, claro. Entonces dije, coño, pues qué bien, ¿no? Entonces vine aquí, todo muy bien, y entonces de repente me planteé decir, es que ahora nos encontramos con la siguiente situación. Vale, yo estoy haciendo el desarrollo aquí, pero si tengo que rodar o seguir siguientes temporadas, me tengo que ir de Guatemala. ¿Sabes a eso me refiero? Porque no hay infraestructura, no hay gente, no hay nada. Claro. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Y entonces nos inventamos este programa que se llama Guatemala Over the Top para capacitar exactamente guionistas, directores y sobre todo productores para ver si somos capaces de incorporar a Guatemala a este momento de aumento de producción. Claro. Es que es bastante importante, ¿no? O sea, claro, como que tener más materia prima de dónde sacarlo. Exacto, pero ahí es donde viene el cambio de generación. Claro. Quiero decirte, porque yo como venía diciendo él, y esto que nadie se me ofenda, yo creo que mi generación es una mierda. Es de las peores que he conocido. O sea, porque los que eran más grandes que nosotros eran mejor gente, y vosotros sois mejor gente. La mía, ¿sabes? Los que estamos entre los 40 y muchos, 50 y pocos, es una mierda de generación, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque si te fijas,
Ponte, ya te digo, o sea, este país ha tenido la suerte de poderlo ir a acompañar en su desarrollo durante 30 años. O sea, sí, claro, bastante. Cuando yo vine aquí por primera vez todavía estaba el conflicto. Sí. Hoy el conflicto es una cosa de los libros de historia. Claro. A nadie le ha impactado realmente, con excepciones, estamos hablando de círculos. Generacionalmente. Exactamente, generacionalmente, vídeos de YouTube y toda la historia, ¿no? Entonces, hay en esa transición, está esa transición entre la que yo te diría que es la mentalidad maquila, que sería la de mi generación, y la mentalidad de emprendedores, que sería la de la tuya. Okay. Entonces, cuando digo producción maquila, me refiero a esperar que venga un señor extranjero a rodar aquí, a hacerle el service, a hacerle el pase adelante, claro, aprovechando los bajos precios, y termina el rodaje, se va, y le ha dejado dinero y ya está. Es lo que ves ahora en los call centers, digamos. O sea, que está toda esa estructura donde vos venís y solo contestas llamadas a un cuarto de lo que te cobran en Estados Unidos y ya está. Ok, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué deja eso en realidad? Pues nada, realmente. O sea, genera un montón de empleos más remunerados y con bastantes personas como insatisfechas, como alienadas, ¿no? Exactamente. Entonces yo he visto en Guatemala lo que se está intentando hacer. Por ejemplo, obviamente en todas partes el que quiere hacer una peli la termina haciendo. Sí, claro. Si una persona tiene una historia en su corazón, al final se pone burro y como sea, aunque solo sea con el teléfono móvil, la termina haciendo. Sí, claro. Vale, pero vamos a sacar esa excepción. Entonces, básicamente estamos hablando de que en este momento hay un momento de producción donde tienes un montón de empresas de producción en Guatemala de servicios, generalmente vinculadas con la publicidad, y unos poquitos cineastas que están vinculados con los sistemas de fondos de la Unión Europea. Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, el señor francés y el señor sueco quieren ver películas de el conflicto. Guatemala es una mierda. Entonces ellos pagan y tal cual. Entonces, estoy viendo cuáles son los movimientos con la ley del cine y absolutamente nada de eso sirve para nada. Sí. No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Entonces, el ejemplo que yo te pongo es, no tiene ningún sentido, por ejemplo, invertir en infraestructuras en Guatemala para tratar de atraer gente, porque invertir en infraestructuras viene a ser como cuando te compras un carro. Desde el momento que lo estás sacando del concesionario, ya ha perdido valor. Sí, claro. Por el contrario, digo, ¿por qué no? Esta es una nación de escritores, por ejemplo. La literatura guatemalteca es una joya desconocida, pero es una nación de escritores. Sí, claro. ¿Por qué no dar a las personas las herramientas para decir, bueno, señores, un guión se hace así, y en este momento en las plataformas lo que están pidiendo es así, 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 así y así? Y eso que te lo diga gente que está trabajando en este momento en Europa y en los Estados Unidos en ello. Creo que invertir en las personas, invertir en los cerebros, no en los brazos, es la forma de realmente poner a Guatemala en el mapa. Claro. Olvidarse de infraestructuras, olvidarse de leyes del cine, todas estas historias, porque no va a ningún lado. Lo que importante es cómo empieza toda producción. O sea, por ejemplo, el que viene... Estamos hablando, por ejemplo, del CID, porque el último que hemos hecho, que es la serie más grande. Claro. El que ha sido el director de la serie es uno de los que viene. Va a dar una masterclass y luego va a hacer el curso a lo largo de la semana. ¿Cómo empezó esa serie? Con un señor delante de un ordenador. ¿Qué tenía? Nada. Exacto. Nada. Y por eso es bien importante que en Estados Unidos, cada vez que hacen huelga los escritores, o sea, sí, el gremio tiene bastante peso y poder sobre las cosas que pasan en Hollywood, ¿verdad? O sea, cada vez que hacen huelga, todos se agarran de la cabeza porque no saben ni qué hacer, porque no hay... Es que si lo piensas ahora mismo, el I+D, lo que sería el I+D del cine, es guionistas, directores y productores. Y cuando hablamos productores, olvídate de la producción en el sentido tradicional maquila del que tiene las cámaras, olvídate, esos son servicios. Hablamos de productores, es una capacidad, una persona que tiene la capacidad de generar una estrategia clara para un proyecto. Claro. Me da igual, y dices, mira, quiero hacer este corto, ¿vale? Y tener una estrategia clara de cómo lo voy a hacer, dónde voy a conseguir la financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso he hecho la selección de los mejores que conozco para traerlos a Guatemala con la esperanza de que de ahí va a salir algún proyecto. Claro. ¿Sabes? O sea, de la gente, si con un solo proyecto que salga, con uno solo, ¿eh? No te estoy diciendo que tengas que tener muchos. Con uno solo que salga, ya le has dado la vuelta a todo el panorama.
Claro, ahorita que mencionas eso, acabo de ir a una función de estos chicos de Paraíso Desigual, no sé si has escuchado. No tengo el placer. Que ellos se encargan más que todo de labor social y de promover artes, porque les gustan mucho las artes, e hicieron funciones en el Teatro Lux de películas, y vi una película que se llama Los Fantasmas. Y muy buena película, yo tampoco la conocía. ¿Chapina? Sí, ya tiene 4 años de existir. Y la película trata acerca de las personas de diferentes estratos sociales, como al final del día todos somos fantasmas de la sociedad porque solo estamos en pro de buscar trabajo y como que conseguir nuestro beneficio propio. Sí, las necesidades inmediatas. Exacto. Entonces solo vivís para cubrir necesidades inmediatas y ya. O sea, no estás en pro de un bien colectivo, entonces solo individualista. Entonces estaba bastante interesante la película. ¿Quién es el director? ¿Te acuerdas? Uy, no me acuerdo, pero te lo busco. O sea, Los Fantasmas se llama. Pues mira, ya me has dejado en la lista de deberes. Los Fantasmas, película chapina. Mira, no la sabía. ¿Y tú en qué momento empezaste a escribir guiones o si fuiste escritor así de cuentos antes? ¿Cómo empezaste en la escritura? Pues yo cuando vine por primera vez en Guatemala tenía... espérate, lo voy a decir. 18 años. O sea, fue mi primer pasaporte. Y entonces, con mi experiencia aquí, escribí una novela corta y me dieron un premio nacional en España. ¿Okay? Entonces, me volví luego para acá y cuando regresé a España, no sé, claro, había estado 3 años aquí. Por lo tanto, cuando llegué a España, no tenía ni trabajo, ni amigos, ni novia, que me mandó a la mierda, por supuesto. Entonces, estaba ahí casi como un chapín, ¿sabes? Recién aterrizado. Y entonces tenía un cuate de un máster, de una maestría que hice, y me dijo, mira, Canal Plus, se llama David Esteban, Canal Plus ha abierto sus oficinas en España y van a producir aquí. Entonces han hecho un concurso de guiones. ¿Por qué no nos presentamos los dos? Y entonces yo le pregunté, ¿y qué coño es un guión, tío? Entonces, él esos años había empezado a trabajar en televisión, y él ya tenía algo más de experiencia, y entonces yo rápidamente enganché con la publicidad, pero con el tema de cine, pues eso. No había hecho una mierda, y ni sabía cómo se hacía un guión. Entonces tuvimos suerte, entonces él tenía una idea, yo tenía otra idea, y dijimos, pues vamos a hacer una cosa. Firmamos las dos, por si sale una o sale la otra, los dos estamos metidos. Claro. Nos eligieron las dos. Oh, qué bueno. Pero entonces, en ese mi primer año de experiencia, entonces ya estaba empezando a trabajar haciendo guiones para publicidad y cosas así. Te salió a la primera, casi que. Sí, pero espera. Entonces, en ese momento, ya solo llevaba un año y me di cuenta de, esto es muy complicado. Esto depende de demasiada gente. Tienes que hacer algo tú por ti mismo. Y entonces me junté con un amigo que quería dirigir, desde la convicción de que nadie da oportunidades. Sí, claro. ¿Sabes? Además, mi familia no tiene absolutamente nada que ver con este rubro. Viene de otra cosa. O sea, no tenéis padrinos, no conoces a nadie. Entonces, nos hicimos un desafío, él y yo. Dijimos, vamos a hacer una cosa. La ventana de entrada... Hoy ya funciona de otra manera, olvídate, ¿eh? O sea, olvídate, hoy no es así. Pero la ventana de exhibición donde tú puedes presentarte para que la industria te tome en serio son los premios Goya. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Así nos lo hicimos, tío. Vamos a hacer un corto. Si ganamos el Goya, nos dedicamos a esto. Y si no, dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Claro, fueron así hasta el Goya, o sea... Sí, entonces eso fue al año de lo que te estoy contando. Okay. Y lo ganamos. Wow. La historia es más larga. O sea, la historia es más larga. Pero entonces lo ganamos. Te confirmó... Y ahí sí que ya dijimos, pues ya nos vamos a dedicar de esto. Nuestros caminos se han separado. Él se dedicó a la televisión, yo no. Pero es esa promesa que nos hicimos los dos de o lo ganamos o nos dedicamos a otra cosa, la cumplimos. Y en materia de escribir un guión, ¿cuáles tenés como métodos de escritura? O sea, vos venís y tenés así una idea, la apuntás, la grabás en el teléfono. ¿Cómo es tu proceso para ir creando algo más grande? ¿O tenés clara la idea del principio o eventualmente se va dando? A ver, vamos a ver. Distinga dos cosas. Ajá. ¿Vale? Distinga dos cosas. El guión por sí es un formato.
¿De acuerdo? O sea, no se escribe, tiene una serie de características que se ven a simple vista. O sea, porque un guión se divide en interior-exterior, el cabezamiento de escena, la descripción de acción, los personajes, los diálogos, toda esa historia, tiene una intención, que es para que luego se pueda hacer un desglose de producción, ¿vale? Okay. Entonces, básicamente, lo primero que tiene un guión es una serie de cuestiones técnicas que tienes que familiarizarte con ellas. Para que como exterior de día. Exactamente. Y exactamente. Y tiene su razón de ser. Entonces, eso es la cuestión técnica que ahí terminamos todos. Un guión tiene que tener formato de guión. Fin. No es un relato, no es un cuento. Tiene una serie de convenciones. Por ejemplo, los guiones se escriben siempre en presente. Generalmente la narrativa se escribe en pasado. Claro. Esto se escribe en presente. Básicamente, escribir un guión sería, para que nos hagamos una idea, sería como si tú fueras con un amigo ciego al cine y le estuvieras contando lo que se ve en pantalla. Entonces ahora sale tal y no sé qué, y ahora entra otro, tal. Eso es básicamente. Entonces, eso es la primera parte, que es en cuanto a lo que serían las convenciones, los estándares, toda esa historia. Y luego, a partir de ahí, obviamente, cada escritor, cada guionista tiene su forma de hacerlo. Sí, claro. Pero claro, ¿qué sucede con el tema de las series? Que generalmente, y también con el cine, es un trabajo de equipo al final. Entonces, cambia mucho si es una idea que es tuya o te han contratado para desarrollarla. Sí, pues. Entonces, hay una serie de etapas y se organiza así. Entonces, no es en absoluto, no se parece, o sea, se parece al trabajo de un escritor en que usas letras, pero poco más. Claro. ¿Sabes? Poco más. Son otras etapas, hay más gente involucrada, es totalmente distinto. Es súper colaborativo. Sí. Pues. Sí, porque ahorita últimamente yo soy músico, entonces cuando te das cuenta, antes que los escritores era uno el que escribía la canción y era el intérprete y era como bien minimalista el rollo. Ahora ves los artistas y los créditos de las canciones son como 8 personas, ¿no? Entonces prácticamente ya todo está tomando el formato como guionístico, digamos, de las cosas. Claro, entonces surgen nuevas figuras, como el showrunner, cosas así, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues te digo, y a ver, de esas son las cosas precisamente de las que hablaremos estos días ahí en Antigua. Pero es sacarse un poco de, digamos que por entrada o por salida, cualquier obra audiovisual siempre es de naturaleza colectiva. Cuanto antes lo asumas, mejor. Sí, es que es... Cuanto antes lo asumas, mejor, ¿sabes? Entonces, si por ejemplo, si estás haciendo una... Cine es distinto, porque el cine, al fin y al cabo... El cine depende mucho del papel. En el cine el papel del productor es fundamental. Sí, más incluso que el director. Por supuesto. Claro. Oye, en Hollywood el director no es el primero que se contrata. ¿Sabes a quién es el primero que se contrata? El productor. No, el productor es el que inicia. Al ayudante de dirección. Ah, sí. Wow. Es la gran figura. De hecho, el otro día alguien me preguntaba, tío, ¿quién es el que más dinero gana en un rodaje? El ayudante de dirección, más que el director. ¿Tan así? Wow. Más que el director, ¿sabes? Entonces, mira, el que era mi socio que falleció ahora de COVID cuando iba a venir para acá, Javier López Blanco, un Oscar, 160 películas, decía una frase brutal. Y decía, mira, tío, he producido 160 películas. Directores con talento, 5. El resto me sirve cualquiera. Sí, pues el productor es el que lleva la visión prácticamente de todo el proyecto. Wow, okay. Y es lo que hace. Entonces, básicamente en cine, el productor, el carácter del productor lo es todo. Si tienes la suerte de que estás con un productor con experiencia, un buen productor, lo reconoces enseguida. Si estás con otro que se cree que el cine es solo tener dinero, también lo reconoces enseguida. y por eso tiene bastante peso cuando como vanaglorian a estos directores que al mismo tiempo también tienen sus productoras como Tarantino, como Nolan y como toda esa gente, ¿no? O sea, que es así como que tienen bien determinado su sello o no. Pero eso todo depende... A ver, eso es una pregunta que te tienes que hacer tú y que nos hacemos todos con cualquier actividad. Claro. La pregunta es ¿qué quieres ser de mayor? Entonces, dentro de la industria pues hay mucha gente... Y está bien, oye, que es absoluta... Todas las decisiones son legítimas mientras seas coherente con ellas. Claro. Que dicen, no, pues yo lo que quiero es que me contraten, ¿no? Entonces, pues por ejemplo,
Gente que pues, engancha una serie con otra, que es en el gran momento de producción que hay ahora mismo en Europa. Enganchas una serie con otra. Y hay otra gente que dice, no, tío, yo quiero hacer mis propias películas. Entonces, Kubrick se convierte en su propio productor porque nadie lo quiere producir. Claro. Clint Eastwood se convierte en su propio productor porque nadie lo quiere producir. Claro. Y el caso de Nolan es muy parecido. Entonces, todo depende. Ok, yo quiero trabajar de esto, que me den un trabajo, hago mi parte, me llevo mi sueldo, o yo quiero hacer mi propia historia. Y si quieres hacer tu propia historia, la única forma de tener el control es si tú tienes el control financiero de la historia. Sí, claro, tú tienes que tener el control total. O sea, Claro. es igual que cuando grabas un disco, digamos, que vos sos tu propio productor, no necesitas una disquera, lo puedes hacer desde tu casa. O sea, hay miles de millones de formas, ¿verdad? Con la pequeña diferencia de que la música es más sencilla de producir que una película. Sí, por supuesto. Claro, que no, ojo, que no le estoy quitando complejidad. No. La tiene. Ajá. La tiene, pero pues eso, no es lo mismo cuando yo me acuerdo, ya te digo, hablo de lo último, siempre hablas del último que has hecho. Yo me acuerdo que cuando llegaba por la mañana y decía, joder, tío, esto es un ejército, ¿sabes? O sea, había 2 unidades de 250 personas de equipo, más luego figurantes y todo el rollo. Llegas por la mañana al amanecer y camiones, tiendas de campaña para el catering aquí, para el vestuario aquí. Esto es un ejército. Entonces eso no lo puedes hacer solo. Y como guionista, tenés que estar presente en la producción también, por cualquier cosa, ¿o no? No, pero en mi caso sí. Ah, ok. En mi caso a mí me delegaron porque a ver, digamos que en este caso, por ejemplo, terminó la gente su etapa de guión, que fueron 4 meses, que éramos 7 personas, y después de eso me dijeron que me quedara como guionista de set. Okay. Entonces, pero básicamente mi tarea ahí era responsable del área árabe. Okay. Todo el rollo árabe, ambientaciones. Entonces me comí todo el rodaje. Pero vamos, había guionistas que han estado ahí, que tienen un montón de series hechas y llevan un montón de años que no han pisado un rodaje nunca. Sí, porque yo estaba viendo con respecto a los streams en La Casa de Papel, ponete, o sea, vi como un documental, porque sacan la serie, la temporada, y después sacan un documental acerca de eso, y que a Alex Pina le gusta escribir sobre la marcha también, y que van en el capítulo 6, y después se le ocurre otra cosa para el 7, y todos a reescribir lo que ya tenían planeado. Entonces, ¿cómo es importante el trabajo de adaptarse, siendo guionista, siendo actor, siendo como parte del set? En el set, o sea, básicamente, como Cambio te digo, es una guerra. Entonces, eso que es lo que estás hablando se llama separatas. Okay. Que es decir, el guión tiene una serie de páginas, ¿no? Y hay mucha seguridad, cada guión tiene tu nombre, es todo un cuento. Entonces, de repente, pues puede surgir, o desde que haya un cambio por el tema del actor, o que haya un cambio por producción, o que esté lloviendo y no se pueda rodar. Claro. Entonces, generalmente el día antes, pero puede ser hora antes, se genera una separata, que es un papel que sustituye una escena. Y eso se tiene que hacer literalmente en horas o en minutos. Oh. ¿Sabes? Qué complicado, ¿no? O sea, los primeros días sí estás así, porque dices, joder, ¿sabes? Pero luego cuando ya estás en caliente vas solo. ¿Y cuánto tiempo se tarda, o sea, la escritura de un guión aproximadamente? Cada uno tiene su forma, ¿no? Sí. Entonces, yo he tenido suerte, pero yo soy bastante rápido. Soy de los más rapiditos que conozco. Pero digamos que, por ejemplo, ellos nos estaban dando... Se suele dar un mes por la primera versión. Sí, pues... Más o menos. O sea, te hablan hoy y te dicen, mira, Ángel, necesito un guión en un mes. En largometrajes suelen dar más tiempo, pero no es así porque hay una etapa. Empiezas con una sinopsis, de la sinopsis va al tratamiento. Un tratamiento es la historia sin diálogos, más o menos, más como un cuento. Okay. Desde el tratamiento se pasa ya al guión, etcétera, etcétera. Básicamente, el proceso de guión de un largometraje te suele llevar 1 año. Entre versiones. Sí, claro. ¿Sabes? Pero suele ser eso, entre 1 y 3 meses para tener una primera versión y luego el resto de los cambios. Y estabas diciendo que los streamings cambiaron por completo el juego, sí, en cuanto a la producción de... A todo, y en cuanto a las estructuras también. Sí, cambiaron en lo estructural también. Sobre todo en lo estructural. ¿En qué sentido? Pues si tú te fijas en todo el mundo ha visto series y está harto de ver series de televisión, claro, ¿no? O sea, te las echas una temporada en un día. O sea. Exacto. Vamos un segundo a la prehistoria, hace 5 años, claro, ¿no? Las series de televisión. Entonces, en esas series
el capítulo tiene que tener una unidad. La unidad es el episodio. Okay. En las series para streaming, olvídate, la unidad es la temporada. Sí, claro. O sea. Entonces, ese es el cambio fundamental. ¿Y en el arco narrativo no beneficia que sea así? En lugar de... Por supuesto que beneficia. Ajá. Por supuesto que beneficia, porque de momento lo que ha permitido, que también yo creo que es la base de que por eso nos hemos enganchado todos, claro, es que porque una vez que la estructura, por eso a mí no me gustaba nunca la televisión, ¿no? Y siempre hacía la misma broma de no voy a trabajar para un electrodoméstico, ¿no? Entonces, básicamente por esa rigidez, ¿no? O sea, cada episodio tiene 3 tramas, tiene que ser autoconclusivo, bla, 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 bla. Cuando estos te dicen, no, papá, al revés, y además desde Amazon te decían, tranquilos, 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 es lo más lento posible. Y cuando de repente ves que ya no te estás enfrentando a una producción que tiene que estar cerrada con una estructura que viene a ser casi industrial, como es el episodio, a que te enfrentas a, wow, 10, 12 horas por delante. Que la gente las ve precisamente porque esa flexibilidad que tiene. Claro. La otra cosa que ha cambiado es que ya, por ejemplo, el capítulo más importante ya no es el primero ni el segundo, es el tercero. Es el tercero, eso sí no lo sabía. Wow. Yo también lo he aprendido hace poco, o sea, tranquilo, uno no nace sabiendo. El tercero es el que determina no solo si la serie está teniendo éxito, sino si tendrá segunda temporada. Sí, porque los primeros 2 son como introductorios, ¿no? O sea... Los 2 primeros no le importan a nadie. Claro. Es a partir del tercero. Sí, la permanencia en el tercero ya te define la temporada y la posibilidad de que haya otra temporada. Increíble. Ese es el gran cambio que ha supuesto. Hay otros cambios más, pero digo, para no enrollarnos. Claro. Y como unidad de trabajo, como ¿qué les asegura la continuidad más allá de otra temporada? Porque incluso si hay otra temporada, es muy probable que no estén los mismos escritores, las mismas personas. Depende de... perdona, en esta profesión no hay absolutamente nada seguro. O sea, absolutamente nada seguro. O sea, por eso que hay que tenerlo muy claro. Si alguien tuviera la fórmula del éxito, no te preocupes que ya lo estaría haciendo. No hay nada asegurado. Sí, ¿no? Absolutamente nada asegurado. Lo cual lo hace un poco emocionante, ¿no? O sea... Sí, cuando te va bien. Sí, y cuando te va mal, joder, te quieres dedicar a otra cosa. O sea, pero ya es tarde, ya está uno viejo para cambiar de profesión. No, pero no existe absolutamente ninguna seguridad. Fíjate una cosa. Por ejemplo, las plataformas ahora mismo... esto va con lo que te decía de la mentalidad maquila como está llamada a extinguirse. ¿Por qué? Ahora mismo, tanto en México como en Madrid, por ejemplo, se están creando centros de producción. Uh-huh. Esos centros de producción, ¿has oído hablar de realidad virtual, realidad extendida? Sí. Ya se hacen así, para evitar, por ejemplo, ¿tienen que venir a Guatemala? Viene un tío aquí, o una segunda unidad que pega 4 planazos, o viene un tío y hace un escáner láser de un lugar, ¡boom!, y se reproduce allá. O sea, me estabas hablando, por ejemplo, de Casa de Papel. ¿Has visto todas las escenas de coches que hay en Casa de Papel? Sí. Vale, hace 2 años que ninguna se ha rodado en un coche. Son todas en esos platos. Entonces, vas viendo cómo se va invirtiendo en tecnología, se van haciendo cosas y se va cada vez minimizando costos, beneficios. Pero Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Movistar Plus, ninguno tiene su propio equipo de guionistas, porque no funciona. Sí. O sea, pueden maquilar cualquier aspecto de la producción, pero lo que es el tema de las ideas y los guiones siempre viene de fuera. Sí, claro. Sí. Si eso fuera tan seguro, la fórmula del éxito fuera tan seguro, pues coño, tendrían un Amazon Prime, departamento de guionistas. Sí, claro. No lo tienen. Dependen del exterior. Sí, necesitan el capital humano. Aunque no por eso te estaba diciendo que es el I+D. Claro. Es el I+D. Porque entonces esa es la base que tienes. Hay mucha competencia, etcétera, y sobre todo no hay nada seguro. Sí, pues. Y eso, que no haya nada seguro, es lo que fomenta más competencia, ¿no? O sea, claro. Cada quien quiere el pedazo de pastel de Amazon, de Netflix, de todo. Y ahora ya te digo, ahora la situación es de locos. Sí. Ahora la situación es de locos porque este crecimiento continuo está calculado hasta 2027. Y te estoy diciendo que es un 18% globalmente, es globalmente. Uh-huh. En el caso de MENA, es de Latinoamérica, perdón, de LATAM, de Latinoamérica, uh-huh, es del 24 y pico %. Más aquí. Wow.
Increíble Latinoamérica. Claro, Como miramos tele. No, y sobre todo por eso, que ahora mismo, por ejemplo, que es lo que yo quiero... Pero bueno, depende de la gente que acuda y de lo que pase. Sé que el sitio ya está hecho. No se me entiende, yo me da igual. Pero fíjate que ahora mismo Watt está en un sándwich, es la hamburguesita, entre dos grandes panes. Uno es México y otro es Colombia, ¿no? Entonces, vamos a ver si Guatemala puede jugar en esa liga. Ya te digo, jugar en esa liga no creo que dependa de tener una gran infraestructura. No, creo que depende de tener buenos proyectos. Sí, claro. O sea, tener buenos proyectos. Buenas ideas. O sea, como vos decís, o sea, hay muchos buenos escritores y que solo se conoce uno, tal vez a nivel internacional. Y creo que sí. Pero sí los hay. Exacto. Sí los hay. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si al final lo que más vale es lo que menos pesa, que es el papel. Exacto. Y qué buenísimo eso. Me parece bastante refrescante porque sí, o sea, pueden tener toda la inteligencia artificial que quieran, pero, o sea, hasta que no logren mimetizar la conexión de neuronas que te pueden provocar un guión, o sea... No se puede, porque es que tú no estás hablando de inteligencia artificial, estás hablando del nacimiento de la conciencia, es otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Es del nacimiento de la conciencia. No, y luego que hay ondas, o sea, que sí, cuando digo ondas hay modas, hay los sucesos, o sea, por ejemplo, imagínate, mundo en pandemia, la cantidad de proyectos que se están ofreciendo de distopías y de mundos de mierda se ha multiplicado por 80. Perfecto. Claro, porque está todo el mundo en su casa, ¡ay, Dios mío! Todo fatal, ¿no? Entonces, como seres humanos nos vemos afectados por el entorno. ¿Y en qué momento sentiste vos que la transición de que todo estaba yendo a esos servicios de streaming era ya como bastante palpable? ¿Fue rápido o fue gradual? En el acto. Sí fue abrupto de una vez. En el acto. Yo desde la primera vez que vi Netflix dije... Este oficio, tal y como lo conozco, se acabó. Más me vale que empiece a ponerme las pilas porque se acabó. O sea, se acabó. Y en efecto. Es que sí, o sea... Se acabó. Entonces es otra dinámica, es otra forma de pensar, otra forma de actuar. Pero se acabó. Hace poco me estaba recordando yo de a principio de siglo, ¿te acuerdas cuando salió Napster? ¡Oh! ¡Wow! Y estabas ahí bajándote tu canción de 3 megas en MP3 y te creías que tenías una nave espacial en el ordenador. Exacto. Y decías, tío, era 3 megas y era en 20 minutos, tío, en 20 minutos. De repente cerraron Napster. Exacto. Y pensábamos que era el apocalipsis, tío. Y después salió como 700.000. Sí. Y ahora fíjate, si la cosa más accesible... Claro, pero ves, por ejemplo, ahí en eso de la... Pero el tema es, o sea, tú sabes que en mi generación, que es una puta mierda de generación, hay... En serio, es un lajo. Hay una especie de desprecio a los millennials, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo, bendito millennials. Porque, fíjate, me hablas del ejemplo de Napster, que es... velocidad, descarga, aquí está el negocio. Y al final, ¿quién ha ganado? Spotify. ¿Por qué? Por calidad de audio. Exacto. O sea, si cualquier track o prácticamente cualquier producción te la puedes bajar pirata. ¿Por qué escuchas en Spotify? Porque se escucha muy bien. Exacto. Entonces dices, si yo lo que quiero es escuchar música, me descargo un no sé qué, no sé cuánto, es MP3 y tengo una chicharrilla. ¿Sabes? No, tío. Voy a Spotify y ya está. Esa es la diferencia. O sea, ¿cómo voy a conseguir mayores usuarios? Con mayor calidad de sonido. Es que sí, o sea, al final siempre la calidad es la que pesa, ¿no? O sea, en todo. En la mayoría de cosas, por lo menos. En la mayoría de cosas, sí. Porque al final lo barato te sale caro. Sí, claro. O sea, en lugar de bajar una canción que te puede traer virus o que te puede traer un montón de cosas, cookies y babosadas, entonces mejor pagas tu membresía de Spotify o ni pagas. Y perdona, y también otra cosa que es, fíjate, lo que ha sido una transición también brutal es a los dispositivos. Hoy el teléfono es el rey. Sí. Muchas de esos números de series de que estamos hablando, la gente los ha visto así, en un telefonito de mierda, ¿sabes? Ya no ha pasado ni por la televisión, ni siquiera por la compu. Entonces, fíjate que es brutal que es. Vi la estadística el otro día. Los usuarios activos en las redes con una compu me parece que venía a ser como el 20%, una cosa así. ¿Es tan bajo? Ajá. Wow. En un teléfono,
los usuarios activos son el 90%. O sea, fíjate hasta qué punto es diametralmente opuesto. Claro. ¿Sabes? Porque ahora mismo es la gran plataforma de consumo los teléfonos. ¿Y qué sensación te deja eso? O sea, como has visto cómo son los platós, el presupuesto invertido, las cámaras que se usan y todo, que lo ven en un telefonito así. Pues es lo que hay. Si es que lo que tiene la creatividad es que es un ejercicio de libertad y respeto. Exacto. Si lo quiero ver así, que lo vea así. Más me jodería que no lo viera. Sí, entonces, claro. Que lo quiera ver. Pero claro, o sea, yo también lo veo por mis hijas y tal, ¿no? Y ves que están zampados, tío, en el sofá. Y a lo mejor tienen una tele delante. Pero es esa cosa de que prefieren verlo en el teléfono. Es cierto. ¿Por qué no? Sí, yo me acuerdo de una anécdota que contaba Noel Gallagher, el de Oasis, y que le contó a su hija, que es adolescente, que iba a ir a ver los artes del disco. Y ella así como que es el arte de un disco. Y él así como que esa foto que miras en Spotify, ese es el arte del disco. Y, alguien hace eso, le dijo ella. Según ella, se hacía así rápido en la compu y se subía. Sí. Pero es que era un aspecto, entonces, joder, y el cambio de la digitalización, yo lo he visto. O sea, he visto mucha gente, en menos de 20 años, he visto mucha gente desaparecer de este mercado. Sí, seguro. Pero sobre todo por brutos, ¿sabes? Sobre todo por brutos. Sin ir tan lejos, Blockbuster. Ok. Pero yo hablo más personalmente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en vídeo, ¿no? Y ya empezó a partir de Star Wars, que es la primera vez que ya se empieza a hacer algo parecido a 2K, parecido a cine, pues toda la gente del cine era como, esta mierda del vídeo, estos tíos. Y entonces era, el negativo. Por ejemplo, Televisión Española tenía un grupo de editores de cortar el negativo, o sea, edición clásica y tal y cual. Y cuando dijeron, miren, vamos a empezar a trabajar con ordenadores, se negaron, eso no va a ningún lado, no tiene calidad, se negaron. 5 años después estaban todos jubilados anticipadamente. Wow. Entonces, los precios, fíjate que los poderes adquisitivos del dinero han cambiado, las inflaciones y toda esa historia. Los precios hoy son más baratos que hace 20 años. Los precios de los equipos. Seguramente. ¿Sabes? Los precios de las cámaras, los precios de los procesos. Hace tan solo 10 años que te hiciera una película necesitabas un editor profesional. Hoy prácticamente cualquier persona se sabe editar sus cositas. Y no necesita... entonces eso ha cambiado un montón. Entonces cuanto más bajan esos precios, etcétera, etcétera, más se está teniendo, y lo que son los aparatos en sí, más se aprecia el valor de las ideas. Sí, lo que ha logrado hacer la tecnología es como acercar a todos los usuarios a como tangibilizar eso que miraban antes como inalcanzable, ¿va? Como vos decís, antes tenías que comprar el rollo de Kodak, la cámara que corriera el rollo, un editor profesional, y ahí se te iba todo el dinero. Sigue siendo una actividad cara, sí. Pero ya hay un montón de cosas que ya son accesibles a prácticamente cualquiera. Sí, algo así escuchaba yo hablar a Diego Luna, que decía que antes, cuando él todavía filmó en película, y que cada rollo que tiene unos 7, 10 minutos y mucho, ¿no? Una película, una hora y media son 7 rollos. Ajá, entonces tenían que maximizar el tiempo de ese rollo porque no iban a estar comprando 20 rollos para hacer una escena, ¿no? Entonces, en cambio ahora todo es digital, entonces todo queda una SD card y graban y... No exactamente, porque eso está muy bien si tienes una DSLR para hacer un cortito de los colegas, pero cuando estás trabajando con ARRI y tal, son unos cachos de discos que te cagas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, no te creas tú que vas con tu tarjetita SD que llevas en la cartera. Llegas unos pedazos de discos, claro, porque esas cámaras son digitales pero tienen mucha resolución. Sí, claro. Y la resolución igual a capacidad de almacenaje. Entonces no es tan jauja como te imaginas. Tal vez lo sobresimplificó, pero o sea, su punto era que ahora tenés como más chance de grabar escenas. Y puedes borrar. Ajá. Porque en el caso de ¿cómo se llama este? En el caso de cuando trabajas con negativo, yo he trabajado también con negativo. Cuando trabajas con negativo, como te quede mala la escena, te quieren matar. Sí, claro. ¿Sabes? Aquí en el peor caso
das para atrás, borras y seguimos adelante. Pero en negativo no puedo borrar. ¿Y en tus inicios, cuáles eran tus referentes para escribir? ¿O nunca tuviste a alguien que vos dijiste, como un Kubrick o algo así? No. Aquello que me pagara, aquello que me diera buen dinero, así de claro. Yo toda mi vida he sido y sigo siendo un mercenario. Un mercenario. Un mercenario. Yo adoro la literatura. Ajá. Y soy un lector fanático. Entonces tengo muy separado mi corazón de mi bolsillo. Entonces, es como cuando te digo, cuando dijimos, ¿vamos a ganar un Goya? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no fue una historia de decir, bueno, tengo esta historia que me ha acompañado toda mi vida. Mierda, vamos a hacer un estudio aquí. A ver, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Y de ahí voy para atrás. Entonces, en la decisión de los proyectos, soy bastante frío. Ok. Soy bastante frío. Y lo cual te da cierta ventaja, ¿no? O sea, Sí. de no casarte con un proyecto y después que... Sí, no. O sea, tengo mis pasiones, o sea, mi passion project, como todos, pero no es de cine. Okay. O sea, por ejemplo, me apasiona más esto que estamos haciendo en Antigua, Ajá. que lo que me apasionaría, por ejemplo, ponerme a hacer una peli o lo que sea. Porque al final es siempre lo mismo, tío. Al final es siempre lo mismo. Claro. Mientras que lo que uno disfruta es o sea, la creación, lo que es lo nuevo, sobre todo el deseo. Y eso es lo que me mueve. No tanto esta historia concreta o aquella historia concreta. No, Claro. no me enamoro de las historias, la verdad. ¿Y qué valoración te trae a vos esos premios como el Goya, como los Óscares? O sea, ¿sí te dan peso específico a tu carrera o simplemente es algo así como...? Hombre... Porque he escuchado como versiones diferentes, así como que muchos lo desacreditan porque es puro relaciones públicas y otros que es lo máximo. Vale, entonces... vale. Olvídate. Nada. O sea, olvídate. Primero, un premio, lo primero que es distinto si lo has ganado o no lo has ganado. Uh-huh. El punto de vista es totalmente distinto. Pero el tema de los festivales y de los premios, hay que pensar cuál es su verdadero valor. Uh-huh. Y su verdadero... Perdona que sea tan frío, tío. Su verdadero valor es darte exposición. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves que unas películas se empiezan a poner ganadora del premio de Aconcagua de Abajo, Oso de Berlín. Oso de Berlín, Tigre de Bengala. En realidad, ¿quién es el destinatario de eso? El primer destinatario de eso es el distribuidor, porque a un distribuidor le llegan 300 películas. Y dice, ¿qué me voy a poner ahora a ver? La gente, el distribuidor es tan perezoso como nosotros. Yo ahora me voy a poner a ver 300 pelis a ver cuál elijo. No jodas. Y entonces de repente, aquella ganó en Berlín. Ah, vale, esta. Entonces, esos premios te permite, con vistas a la distribución, destacar sobre los otros. Porque dicen, bueno, si ya está premiada, ya garantiza que tiene una audiencia. Claro. Y entonces puedes decir, no, pero aquella que no se llevó premio era muchísimo mejor. ¿Y a qué le importa? Claro. Es lo que pasa en los... ¿Cómo se llama? En los Grammys también, ¿verdad? O sea, que... Mismo cuento. Que ven más que todo quién lo produjo, quién lo escribió, si es alguien conocido, si es alguien que ganó antes, va, véngase para acá. Y, aquel es famoso también, va. Uh-huh. Es la diferencia entre sí, cuando, por ejemplo, para volver al caso, las plataformas y las productoras, las majors en Estados Unidos funcionan igual. Uh-huh. Cuando conforman un equipo de guionistas, no están pensando en la historia, están pensando, este que ha hecho, este es famosito, este no es famosito, este hizo aquello. En realidad es una fantasía, porque cada proyecto es nuevo. Sí. Entonces, te puede ir muy... A ver, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo que todo nos viene... O sea, la razón de un fracaso muchas veces no es que la película esté bien o mal, sino una cuestión de mera suerte. Uh-huh. El 11 de septiembre, el legendario 9/11, imagínate lo que pasó con la cartelera del cine de esa semana. ¿Quién se acuerda? Nadie. Porque nadie estaba para peliculitas. No. Entonces puedes tener una producción que sea wow, pero pase algo. El COVID. O sea. El COVID, el volcán y se acabó. Y te la has pegado y tienes un buen producto. Sí. Son muchas circunstancias las que se tienen que alinear para literalmente estamos en manos de Dios. Literalmente. Sí, porque muchas películas ves vos que, o sea, que tienen un presupuesto, tienen los actores, tienen los escritores y simplemente no pasa nada con ellas. Pasa nada. También. Entonces, lo que el público no te perdona son las cosas correctas.
Sí, O sea, que esté muy bien o que esté muy mal, pero no me den nada a la mitad porque no me interesa. Como esa película que se hizo famosa después de esa de Room. ¿La viste? Que es tan mala que se volvió... Viral. Viral. O la serie Sargnado. ¿Sabes Sí, cuál? sí. Claro, ¿sabes? Son una mierda, pero precisamente eso es su punto. Exacto. ¿Sabes? Si No todo... tienen pretensiones más allá. No, y además, si se notan que los tiburones son truchos y que los efectos son una mierda, mejor, porque es el código de la peli. Pero mira, Sarnado, ¿cuántas lleva ya? 4 la última vez que iba. Claro. Y son todas una más terrible que la otra. Y su punto es que son terribles. Qué buenas películas. Me da mucha risa porque yo en esa época miraba mucho un programa que se llamaba The Soup y que hablaban mucho de esa película. Entonces, sin necesidad de verla, o sea, supe No, esa existencia. yo me las vi todas. ¿Las viste? Me las vi todas, tío. Y además, sobre todo, si las miras en estados alterados de conciencia, son Una pasada. son una pasada. Esto es una puta maravilla. Eso sí, eso no se lo enseñes a una señorita, a una mujer o a alguien de estos que realmente le guste el cine porque te va a matar. Sí, seguramente. Todo es inverosímil, no te crees nada. Los efectos especiales. Ya de momento, la premisa misma de que hay unos tiburones viviendo en los tornados. ¡Y ¡ala! ¡Vamos! Ya, si en el momento que te comes eso, te comes el resto. Qué buenísimo. ¿Y vos a qué le atribuís ahorita que estábamos hablando mucho de los servicios de streaming y todo eso, que hubo un boom español? O sea, de esta nueva generación de españoles, de directores, de actores. Fue por el milagro, ha sido por el efecto Casa de Papel. Entonces es como, por ejemplo, vas a ver como todo eso ahora, con el mismo proceso se muda a Corea del Sur. Sí, porque entonces, Casa de Papel, según sabía yo, no funcionaron tan bien las primeras temporadas en televisión española, ¿verdad? No, en Antena 3. En Antena 3, perdón. No las primeras temporadas, la retiraron al tercer capítulo. Hasta ese punto. Entonces, lo agarró Netflix y de repente, ¡boom!, se les fue de las manos. Claro. Como ha sucedido con el juego de calamar. Claro, sí. Es el mismo. Entonces ahora verás el mismo proceso que hubo con España de pillar todo español. Ahora vas a ver como ahora viene todo el Corea. Claro. Luego llegará otro, pues yo qué sé, Brasil. Ojalá fuera Guatemala. Y entonces de repente pues van a comprar todos los catálogos guatemaltecos que haya. Ese es el rollo. Sí, pues solo es puramente comercial. O sea, es así como no que tiene funcionó más. Aquí, ¡boom! ¡Boom! Entonces, a todos con con el tema de España, pues se generó ese momento en que vieron que el público no tenía en todo el mundo ningún problema en ver subtitulado, que ha sido una gran novedad. Sí. Y a partir de ahí, pues venga, España. Y claro, y luego España, que también es una nación que produce como churros. Sí, no. Y ahora también la producción está fuertecita otra vez. Después del cobicho está muy fuerte otra vez. Sí, está este chico que sale en Del Cid, ¿no? Jaime Lorente. Jaime Lorente. Sí, o sea, sí como los expusieron a un público mundial y ahorita ya están haciendo cosas en todos lados, pues. Cosa que antes no era tan sencillo. No. Y sobre todo eso, que ahí ha estado muy bien la gestión de marca, el rollo Made in Spain, porque dijeron, tío, hemos tenido este éxito, pues vamos por España. Entonces, lo que sí que tiene, en eso sí que España está muy bien, es que la media es alta, muy alta, ¿sabes? Entonces, en Guatemala, como cualquier cinematografía pequeña, me sirve la israelí exactamente lo mismo, son cinematografías de extremos, no hay media. O sea, lo que tienes es muy bueno, o una mierda. No hay nada a la mitad. Sí, claro. O sea, España lo que tiene es que tiene una media y esa media es alta. y para llegar a esa media, ¿qué se necesita? ¿Infraestructura o simplemente Producir. Okay. Ya está, y se crea un ecosistema. Sí, pues. Entonces ahora mismo el volumen de producción que hay en España pues te genera un mercado. Sí, claro. Y entonces ahora todo lo que estaba en cine, se siguen haciendo pelis y tal, pero ya sabes que la ventana de exhibición mayoritaria van a ser las plataformas mismas. Sí, claro. Y además es el mismo esquema que se repite una otra vez que pasó en Casa de Papel. ¿Tú has visto La Plataforma? La película La Plataforma, The Platform, no estoy seguro. está en Netflix. Ajá. Es española también. De verdad que es buenísima la historia. Pasó exactamente lo mismo. Pero esta vez ya lo sabían.
Te lo digo porque uno de los actores es un buen amigo mío, Emilio Wale. Y entonces dijeron, sí, lo que nos va a pasar va a ser esto. Tenemos que llegar a estrenar la peli. En cine, ni fu ni fa. Y cuando llegue a plataformas, vas a ver que es que ahí donde tenemos la audiencia. Y así fue. La plataforma se estrena, no muchas salas, no sé si fueron 120, 130 salas nada más. No es que estuviera mucho tiempo tampoco, no llegó al mes. Y cuando la pasaron a Netflix, ¡boom! ¿Sabes? Lo mismo pasa con las películas chapinas estas de última jornada. Sí. Su ventana de distribución real es las plataformas. Sí, yo acabo de ver una en Vimeo, en Vimeo On Demand, que se llama Pólvora al Corazón, algo así, que sale Andrea Henry y la hizo una chica que le dicen... No quiero decir mal el nombre, entonces no, te lo voy a decir después cuando lo sepa. Okay. Es DJ también, le dicen Camaleón. Entonces, y sí, la película, o sea, no se estrenó en cines acá, y si se estrenó fue tal vez una semana, y después toda la promoción fue en Vimeo On Demand, y ahorita fueron a un festival en Guadalajara. Vale. Y ahí andan. ¿Y por qué van al festival? Volvemos de siempre. Pues si tienen el precio del Festival de Guadalajara, tienen la opción de entrar en distribución internacional. Exacto. Así de sencillo. Exacto. Y para llegar, o sea, que vos lleves el mercado de acá hacia las plataformas de distribución, sí se necesita la exposición de los festivales, ¿no? Depende del camino. Es que Depende de todo. Es que a ver, digamos que este bendito negocio se parece mucho a tener una docena de huevos, ¿no? Entonces, tú vas buscando los huevos. Entonces, ¿cuál empiezas antes? Entonces, cuando ya tienes la huevera llena, ya tienes tu proyecto, ¿no? Por dónde empiezas, por dónde no empiezas es distinto, claro, porque, vale, puedes hacer una coproducción, pero ¿la coproducción es oficial o no es oficial? Entonces, todos los caminos, pero por eso te estaba volviendo antes, que el tema de la producción es tener unos objetivos claros y una estrategia desarrollada. Esa es la clave de todo, no el dinero. Porque mira, si el dinero fuera la clave de esto, el primer productor del mundo sería Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Sí, claro. Y el país del mundo que más películas produce es la India. Sí, es cierto. Seguido de Egipto. Y en la cola, Nigeria. Wow. ¿Sabes? Entonces, lo que se trata es de tener una estrategia clara de dónde quieres llegar. Claro. Y me decías al inicio también de que ahora con las plataformas, como que el modelo de las regalías y todo eso cambió. O sea, por todo, completamente. Porque ellos son dueños de los materiales. Claro. Y solo te contratan a vos como para desarrollar. Depende, hay dos caminos. Una cosa es si es un original, que entonces todo es suyo. Y la otra opción es si están comprando solo los derechos de algo que ya está hecho. Porque a veces compran cosas ya hechas y lo ponen original. No. ¿No? No. Okay. Es que es diferente. Es diferente. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Sith, es un original. Por lo tanto, pueden hacer con ellos lo que les da la gana. O sea, pueden seguir una siguiente temporada con una productora distinta. Sí, claro. ¿Sabes? Si pueden decidir, pues ahora que en vez del Sith, en vez de ser Jaime Lorente, que sea Paquito Pérez. Y ahí no puedes hacer nada. Claro. Entonces, el tema de las regalías viene porque como son, o sea, el nombre técnico de plataforma es over the top. Y entonces, como es algo que pasa por Internet no ofrece regalías. Por lo tanto, ¿sabes? Es una producción para Internet. Exacto. Es complicado. Es una negociación con la productora. Es un lío, pero digamos que estamos en un momento de grandes oportunidades y de capitalismo salvaje. Sí, siempre capitalismo salvaje. Pero bien salvaje. Yo estaba viendo ayer una entrevista de Tony Hawk, de que cuando le hicieron su primer juego, dice que firmó un contrato por regalías y que no sé qué, y ellos pensaron que iban a vender 500,000 tal vez, y siendo así súper ambiciosos. Y que si pararon vendiendo 5 millones de copias del juego. Entonces lo llamaron para renegociar las regalías y él los mandó a la mierda, pues, porque era así como que no, ya quedamos en algo. O sea, así que adiós. Te comprometes. Vale, pero eso es un contrato privado con unas regalías. Estamos llegando, o sea, estamos llegando a esos sitios. Es importante, ¿no? Sí. Sí, porque imagínate, o sea, la serie puede estar ahí 20 años. Pues, o sea, y está generando. Y está generando. Con otra diferencia, los distribuidores y las televisiones sí comparten sus datos. Pues he vendido tantas entradas, he tenido tanto rating. Y los streams no, ¿verdad? Es cierto.
Porque yo he visto a comediantes que les preguntan eso y ellos solo, o sea, no sé, yo supongo que le fue bien porque me llamaron para otro, pero no saben realmente. No sabes, no tienes idea. ¿Y cómo miden el éxito entonces? O sea, ellos sí saben. Sí, pero no tiene nada que ver. Mira, hay una... A mí claro, ¿sabes? Cuando te plantean un... A mí me gustan los desafíos y los retos, ¿no? Claro. Y entonces yo dije, no puede ser que no me entere yo de que estos cabrones, ¿cómo lo hacen? Y entonces se me metió en la cabeza me tengo que acercar. Entonces me llegué a hacer cuate, yo no puedo decir el nombre porque lo jodo vivo, de una persona que era enlace con Amazon Prime. Wow. Pero bien cuate, ¿no? Y digo, a ver si chela arriba, chela abajo, chela arriba, le saco algo a este cabrón. Y entonces lo que descubrí es que él, estando dentro, tampoco sabía. Pero, como yo, había investigado. Y entonces cuando me dio la respuesta, me fui de espaldas. Que es, mira, no lo sé de nosotros, pero Netflix está usando para la evaluación de proyectos un método que se llama Monte Carlo, que se usa para la explotación de commodities, o sea, minería, agricultura y toda esa historia. Están usando un programa de aplicación para minería para medir los éxitos y el desarrollo de una serie. Entonces, según sus números, pues puede haber una serie que tenga un número bajo y para ellos sea un éxito, y otra que es un gran número y que sea un fracaso. Ya, es un disparate. Qué raro. Sí, por eso ahora mismo, no sé, Paco, uno de los que viene, me contó que creo que era HBO o HBO Plus, que decía que estaba usando como claim en Estados Unidos que el contenido seguía eligiendo los seres humanos. Seguramente. Claro, porque el tema es, antes, o sea, siempre hay un departamento de marketing, ¿no? Pero en el caso del cine, los departamentos de marketing, pues se les hace todo el caso que le puedes hacer a un departamento de marketing, que es ninguno. Entonces, viene un productor con ojo, hace así, esto va a funcionar tal, y le haces caso, ¿no? Con las plataformas ha cambiado. Ya el productor, el que elija, es indiferente. Llega al departamento de marketing, y como ya sabemos tú que los de marketing no es que tengan muchas luces, dan a la maquinita, computer says no. Vale, para adelante. Entonces ves proyectos muy buenos que son desechados y proyectos que son una mierda que son aceptados. Porque ya el ser humano lo único que hace es transformar los datos de ese proyecto en datos para la máquina, y es el algoritmo el que toma la decisión. Sí, pues con tantos datos que tienen de tantas personas, el algoritmo determina qué va a ser bueno y qué no, según ellos. Wow. Sí, pues tiene sentido porque así funciona la mayoría de plataformas, ¿no? O sea, sí, con base a algoritmos que te van ofreciendo productos y cosas así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, todo este rollo de femenino, pues es porque más o menos el 60 y tantos % de los que ven plataformas son mujeres. Sí, pues. Entonces ahí lo mismo, tienes que tener cuidado con las edades de los personajes, bla, 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 bla. Claro. Pero no te da ninguna garantía. Entonces, por ejemplo, antes, para tener una serie, lo bueno era, o sea, si tenías que tener los guiones, ¿sabes? Por lo menos desarrollado uno o dos. Ahora, como están en este momento de pollo sin cabeza, ni siquiera quieren tratamientos de una página. Porque dicen, bueno, si nos interesa, entonces ya nosotros os decimos cómo desarrollar el guión. Claro. Y te dan variables como esa. Sí, pues, entonces, sí me hace mucho sentido porque ponete en las películas grandes de empresas así, tipo Disney y todas esas cosas, adentro de una misma película como que se siente, como que todo fue escogido así minuciosamente por una máquina o por algo así, como que estás viendo una página de Facebook, ¿va? O sea, que todo está así como acá, aquí tenemos inclusión, tenemos feminismo, tenemos tal y cosa y llega a niveles ridículos. O sea, llega a niveles ridículos porque yo estoy viendo gente que conozco personalmente que son posiblemente los tipos más machistas, misóginos, de los de dar vergüenza ajena, y los vienes con estos discursitos para la mujer que dices, pero tío, si te conocieran, ¿sabes? Si te conocieran. Pero no, y la verdad que es una presión. Es una presión. Todo este rollo del woke y todo este rollo del género. Sí, es bastante presión, ¿no? Es mucha presión. Mucha presión. No te puedo decir a mí los toques que me han dado,
Pero te dan toques, tío, te dan toques. No, eso no puedes decirlo. No sé qué. Bueno. El manual de estilo de las plataformas es una enciclopedia. Te puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Obviamente lo pasa lo de siempre. Claro. Nadie se los mira, se lo mandan. Nadie lo mira, haces así. Hostia. Qué montón de hojas. Hostia, no, otro día me lo leo. Y entonces solo cuando te dan un toque es cuando miras. Claro. Oye, ¿no te has dado cuenta que has...? Ah, cierto. ¿En qué página está eso? Hostia, perdón, no volverá a pasar. Claro, sí. Es que sí, todo lo tipifican, ¿verdad? Y es así como que ya... Es complicado porque yo me he enterado de escándalos que ha tenido. Ponete Joe Rogan, que es el mayor podcast de Spotify. Y siempre tiene problemas con los empleados. Y siempre dice algo fuera de lugar o algo que no debe decir de acuerdo a las políticas. Y pues a él no le afecta en mayor medida porque él es como de los cabezas grandes de la plataforma, ¿va? Pero sí salen los escándalos en los medios y después él tiene que estar aclarando así como que, no, pues, o sea, si no me refería a esto, quería decir esta cosa, ¿ya? Hombre, decía esto... Flaubert decía en un libro que es una maravilla, no sé si te suena. En castellano sería El Estupidiario, ¿sabes lo que es? Pues es un libro que él se dedicó a coleccionar cuando iba a las fiestas sociales en el París de finales del siglo XIX y te das cuenta de que todo el mundo dice las mismas tonterías. Entonces he sido un diccionario de todas las tonterías en forma de diccionario. Se lo llama, en castellano lo han llamado El Estupidiario, pero en francés tiene otro nombre. Entonces, por ejemplo, ponía morenas, 2 puntos, más inteligentes que las rubias, véase rubias. Rubias, más inteligentes que las morenas, véase morenas. Entonces, y ahí, del Estupidiario, yo me quedé con una frase que me ha acompañado mucho, que es mucho cuidado con la gente que hace honra de su virtud pública. Claro. Generalmente, y te digo, esto es una experiencia mía personal, ¿sabes? Yo cuando generalmente me encuentro con un productor o con un director que me empieza a hablar la importancia de los valores humanos, de la espiritualidad, digo, este debe ser un hijo de puta. Y no me equivoco. O sea, es el viejo refrán castellano de dime de qué presumes y te diré que careces, ¿no? Claro. Entonces, por eso cuando estás viendo todo este rollo ahora, que si tal, el género, no sé qué, no sé cuántos, dices, yo no veo más que intereses corporativos. Eso es. No veo más que ahora pega, bueno, pues pega por ahí. Y si dentro de 2 años matar a tu mujer con un zapato es lo que llevará a ventas, tendríamos todas las series de zapatos matando mujeres. No me creo nada. Es lo que estabas diciendo del capitalismo, ¿no? O sea, que todo lo devora y todo lo apropia. O sea, sí, pero ahí vivimos, tío. Entonces es muy sencillo. No tiene ningún sentido criticarlo, hacer la lucha y todo ese rollo. Es o estás o no estás. ¿Te quieres dedicar a esto o no te quieres dedicar a esto? ¿Qué lugar ocupas ahí? Exactamente. No tiene más misterio. Bueno, muchas gracias, Ángel, por venir. Y no sé si querés invitar a la gente a los... Sí, yo la verdad que sí. Yo sí que me gustaría si el que tenga... Si hay alguien en Guatemala, si alguien nos está escuchando que realmente tiene la intención seria de dedicarse a esto, va a tener en Antigua entre el 15 y el 19 de noviembre la oportunidad que yo he diseñado soñando que es la que hubiera tenido yo. Traer directores, guionistas y productores que enseñan a ser director, a ser guionista y a ser productor. Entonces, si alguien que tiene interés y realmente se lo quiere tomar en serio, que vaya a esta página web, la puedes poner luego, supongo, guatemalaoverthetop.com, y ahí va a encontrar los detalles sobre todo y la forma de inscribirse. Bueno, muchas gracias por venir, Ángel. Y a ti, tío, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un momento de lo más agradable y yo qué sé, que nos encontremos de nuevo. Esperemos. ¿A ti te voy a ver por Antigua o no vas a venir? Sí, me dijo Carlos Andrés que llegara porque también voy a estar viendo ahí los masterclasses y también me dijo que podía hablar con los diferentes... con todos, tío, y de verdad que va a merecer la pena. Bueno. Por allí pues te esperamos por Antigua. Muchas gracias. En 2 semanas. Ok, muchas gracias. A ti, tío. Y gracias por ver.